Hola a todos, encantado de estar aquí con ustedes en Space Cloud Summit 2021. Este es el mejor evento de la nube del mundo. Bueno, empezamos directamente con nuestra primera lectura. Eusebio Nieva y Víctor Molino de Checkpoint nos presentarán la estrategia de defensa y protección de las nubes, Operación Ciudadela o línea de Maginot. Me presento, yo soy Eusebio Nieva, soy el director técnico de Checkpoint para Iberia y me acompaña Víctor, que es uno de nuestros ingenieros principales en seguridad, y entre los dos pues vamos a dar una ponencia sobre cómo vemos la forma de proteger las nubes hoy en día y también aprender un poquito del pasado, ¿vale? Vamos a aprender del pasado, sobre todo de cuál ha sido a lo largo de la historia o cuál ha sido a lo largo de un par de momentos en la historia las estrategias de defensa que se han utilizado en dos batallas fundamentales o directamente en dos momentos fundamentales. El primero de ellos, ¿vale? El primero de ellos es la línea de Maginot. No sé si lo conocéis, la línea de Maginot fue una línea de defensa de fortificaciones y de una serie de construcciones defensivas que Francia puso en la frontera con Alemania precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para evitar una nueva confrontación o para tener una ventaja estratégica en una nueva confrontación. Como veis, se centraron principalmente en la frontera con Alemania y en esa parte fue donde se pusieron muchísimas más defensas. Un perímetro muy cerrado, un perímetro muy reconocido, muy parecido a situaciones antiguas que hemos tenido en ciberseguridad, donde tenemos un perímetro muy reconocido y tenemos otra parte que consideramos que puede ser menos peligrosa y por lo tanto ponemos menos defensas, como es en países aliados o en sitios aliados. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es el plan que siguieron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en la batalla de Francia para atacar Francia. Efectivamente, concentraron absolutamente todos los esfuerzos precisamente donde más débil eran las defensas, donde Francia no había puesto esas defensas. Es decir, Francia tenía un perímetro muy orientado a protegerse de un enemigo muy conocido, pensaban que muy conocido, pero habían dejado la retaguardia, digamos, completamente desguarnecida. Y eso significa que a día de hoy podemos sacar una conclusión muy parecida, pero es que fue incluso peor. Fue incluso peor porque esto que veis es el plan que seguían durante la Primera Guerra Mundial el ataque de Francia. Es decir, casi exactamente igual. El plan Schlieffen fue casi exactamente igual a que siguieron durante la Segunda Guerra Mundial Alemania para atacar Francia, atacarlo a través de los países aliados. Es decir, ni siquiera aprendieron de ese error. Tenemos que ser conscientes de esto porque el perímetro defensivo no es suficiente para protegerlos solamente en aquellos que conocemos, sino que tenemos que protegernos, pensar que la estrategia de seguridad que debemos tener a día de hoy es un zero trust. Es poner dedicación en seguridad única y exclusivamente, no única y exclusivamente, sino también a todos aquellos usuarios que puedan acceder dentro de nuestra red y que solo puedan acceder a aquello a lo cual tienen derecho a acceder. Aprendamos del pasado y no porque un ataque haya ocurrido va a dejar de ocurrir y lo hayamos parado. Puede volver a ocurrir en el futuro. Tengamos en cuenta que se repiten las tácticas. Si vemos tácticas de ataque con otras compañías, tenemos que esperar que van a seguir las mismas tácticas para atacarnos a nosotros. Esperemos eso. La segunda digamos, batalla que quiero ilustrar y que ilustra algunos de los conceptos de seguridad es la Operación Ciudadela. Básicamente, la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de todos los tiempos, en la cual los que se enfrentaban eran rusos y alemanes. En medio de la estepa, en 1943, había digamos, un saliente en el frente ruso en el cual los alemanes tenían planeado un ataque. ¿Cuál era, digamos, la ventaja estratégica? La ventaja estratégica es que los rusos ya se habían enfrentado, sabían cómo iban a atacar, sabían cuál era la estrategia de ataque, que era una estrategia en pinza, es decir, intentar embolsar a las fuerzas rusas,
sabían que ese iba a ser el ataque, sabían que ese objetivo, que era digamos, ese saliente, era el ideal y con las condiciones de terreno ideales para que atacaran los alemanes, es decir, para que fuera un objetivo en ese momento. Los alemanes tenían una equipación superior en términos de tanques, sobre todo los Panzer y los Tiger eran muy superiores al T-34, para que os hagáis una idea. El T-34 no podía superar el blindaje alemán y, sin embargo, los Panzer y los Tiger eran capaces de derribar o de superar el blindaje de un T-34 a 2 kilómetros, ¿vale? Esa era la diferencia de tecnología. La gran fortuna de los rusos fue que no tenían demasiado equipo de este tipo para luchar. Y para que os fijéis una idea, esta era la estrategia que siguieron de defensa, ¿vale? Todo eso son líneas defensivas establecidas para precisamente tratar con este ataque, ¿vale? Y luego, además, cada una de esas, digamos, bolsitas de defensa estaban subdivididas en diferentes tipos, con minas antipersona, minas mixtas, artillería, infantería, con planes preestablecidos de cómo tenían que actuar, con cómo formar bolsas de defensa para impedir el avance. Tenían diferentes líneas, una línea blanda en la cual su objetivo no era parar el ataque, sino ralentizarlo y servir también de inteligencia para ver qué es lo que estaba ocurriendo, etcétera, etcétera. Es decir, tenían un plan completamente conocido para parar ese ataque y para derribar todos los ataques que pudieran llegar. Esto significó el cambio completo de digamos, iniciativa en el este. A partir de entonces, todos y cada una de los movimientos alemanes eran en retirada. ¿Por qué? Porque en esta batalla precisamente perdieron la inmensa mayoría de sus efectivos y a partir de ese momento hasta Berlín, con la operación Bagration, etcétera, fue cuando los alemanes perdieron prácticamente la guerra y con los nuevos frentes que surgieron de los aliados, etcétera. Pero que lo que debemos aprender aquí es qué es lo que hicieron. Conocieron al enemigo, ¿vale? Sabían cómo iban a actuar, esperaban los ataques y estaban preparados para esos ataques, y la planificación de la seguridad era en función de esos ataques y de cómo habían evolucionado y cómo sabían que se iban a producir. No eran basados en ataques antiguos, habían basados en la táctica que en ese momento se iba a traducir. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a día de hoy. Tenemos que ser capaces de defender nuestras nubes de la misma manera, ser capaces de defender nuestra infraestructura, y vamos a centrarnos en la infraestructura de la nube exactamente de la misma manera. Y por eso nosotros lo que planteamos a cualquiera de nuestros clientes es una estrategia de defensa multinivel, defensa en la cual vamos a tener diferentes componentes que nos van a proteger de diferentes ataques y nos van a prevenir diferentes formas de atacar o incluso también detectar esos ataques, centrándonos en las características de cada uno de ellos. Por eso tenemos la parte de Threat Hunting y Cloud Intelligence, por eso tenemos la parte de Web y API Protection, por eso tenemos la parte de Workload Protection y por eso tenemos la parte de CPSP de Posture Management. Cada una de esas partes, y con, por supuesto, la parte tradicional de Network Security, es lo que nos puede ayudar precisamente a montar esas defensas múltiples de la misma manera que se montaron en la Operación Ciudadela. Es decir, montar unas defensas basadas en múltiples capas de tecnología que nos ayude tanto a parar como a prevenir todos los tipos de ataque y tener los diferentes controles necesarios para avanzar en ese sentido, ¿vale? Por un lado tenemos la parte de defensas tradicionales, lo que es la parte de red, que es importante que tenga unas ciertas características, que no interfiera con las características de la nube, es decir, que se pueda mover a la misma velocidad que se mueve vuestra nube, que se pueda mover en términos de defensa y en términos de implementación, en términos de qué necesito levantar o cómo necesito levantar y escalar los diferentes sistemas de la misma manera, que los pueda automatizar, etcétera, etcétera. Es decir, si no podemos automatizar, una cosa que solemos decir es, si no lo automatizas es que no está en la nube. Si no puedes automatizarlo, todavía no estás en el camino correcto. Y por eso nosotros también, todas nuestras tecnologías pueden ser automatizadas de esa misma manera. Que sean una misma tecnología para la protección de nubes públicas y privadas,
que se puedan automatizar en base a un blueprint, a unas recomendaciones, que además tengan la agilidad y elasticidad necesaria en la nube para poder escalar de manera adecuada y, por supuesto, que se integre con controles de seguridad nativos en la nube. No tiene sentido que apliquemos controles tradicionales sin tener en cuenta todas las características adicionales que la nube nos proporciona. Y además basándonos en tráfico norte-sur, tráfico oeste-oeste, dependiendo de cada uno de esas características, pues tenemos unas recomendaciones diferentes. Aquí me voy a ver pues, las recomendaciones en Azure y las recomendaciones en AWS, que digamos son los dos principales jugadores aquí, de manera que tenemos un blueprint, unas recomendaciones de cómo securizar desde el punto de vista única y exclusivamente de red la infraestructura que ponemos en esas nubes diferentes. Tenemos diferentes formas de abordar con la tecnología que ellos mismos aplican esta problemática. Por otro lado, tenemos diferentes componentes en la parte de defensa y prevención con respecto a lo que es el posture management, el security posture management. ¿Qué significa esto? Significa que la seguridad tiene que ser muy dinámica. La seguridad tiene que empezar a contar y empezar a ver todos y cada uno de los componentes que estamos utilizando en nuestra nube, con una gestión de los inventarios, con una gestión de cómo están de seguridad, con una gestión de cómo está la configuración, evitando que nadie ponga inadvertidamente en peligro en nuestra nube porque un componente está conectado a Internet cuando no debería o porque un componente no se ha conectado con respecto a nuestras recomendaciones o incluso a las recomendaciones internas que nosotros mismos podamos establecer, ganar visibilidad de cada uno de los movimientos que se están realizando en la nube internamente por nuestro departamento de DevOps, hacer una personalización de las políticas que se aplican, de los controles que se aplican para verificar que todo ese dinamismo se realiza con las directrices que surgen de la parte de seguridad de la compañía, ¿de acuerdo? Es decir, que cada vez que pongamos algo en la nube, pues tengamos en cuenta una serie de cosas, desde que estamos viendo qué se puede ver, qué tenemos en la nube, hasta una continua control de qué es lo que estamos introduciendo y qué reglas ponemos para que cada vez que se introduzca un nuevo componente siga unas normas de seguridad, de manera que no dejemos el control de la seguridad única y exclusivamente en manos del departamento de desarrollo, del departamento de desarrollo de operaciones DevOps, sino que embebamos la seguridad dentro de esas propias operaciones y evitamos los errores. Esas reglas personalizadas que hemos dicho antes, que nos permiten controlar todos y cada uno de esos componentes, un compliance detallado cuando tenemos que seguir algún tipo de normativa que nos obligue a tener un reporting, unos controles y unas reglas en la nube que tengamos que implementar. Y, por supuesto, remediación automática. Si alguien pone uno de esos componentes de manera que esté visible cuando no debería, pues el tener formas automatizadas de evitarlo, de separarlo o incluso de volverlo a poner, de volver a meter a esa oveja negra en el redil de manera que siga las normas de la compañía. Y a partir de ahí, pues una serie de controles de que nadie pueda insertar nada, de que los privilegios de cada uno de los usuarios son los que tienen que ser, no solamente en entornos de red o de nube tradicional, sino también en los más modernos de serverless o incluso Kubernetes, etcétera, ¿vale? Alertas, notificaciones. Es decir, esta parte lo que nos va a proporcionar es un conjunto de controles que nos va a dar mucha mayor visibilidad. ¿Cuál es el inventario que tenemos? ¿Cuál es el nivel de exposición de peligrosidad o de exposición a los peligros que existen en Internet que tienen cada uno de nuestros componentes? Una remediación de algunos de esos procesos para evitar que se introduzcan. Prevenir cambios, poner una serie de controles. Todo esto al final lo que nos va a permitir es tener todos esos controles automatizados, tener una visibilidad completa y olvidarnos, entre comillas, o poder, digamos, tener un control mucho mayor, mucho más férreo con respecto a que cuando se pone una nueva infraestructura en la nube, cuando se escala esa infraestructura, estamos siguiendo las reglas que queremos seguir, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de una parte muy específica, que es la parte de Workload Protection. Y para eso, Víctor nos va a ayudar y nos va a dar las ideas precisamente en esta parte.
Muy bien, muchas gracias, Eusebio. Pues efectivamente vamos a hablar de la parte de Workload Protection que incluye principalmente dos vertientes, ¿no? Que es cómo securizamos todo lo que es con otro entorno distinto dentro del propio entorno de cloud, que es contenedores y que son otra parte que son serverless. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto se convierta en otra nube dentro de mi nube que no controle, ¿no? Y que pueda, que al final, como había comentado Eusebio en la analogía con la que ha abierto, es que esto se convierta en el punto débil, ¿no? Nos dejemos ahí, establezcamos todas las medidas de seguridad, pero sin embargo nos dejamos una parte importante de nuestro entorno sin securizar. Y vamos a ver cómo lo hacemos digamos, de principio a fin, ¿no? Desde lo que es la propia configuración, el propio despliegue, cómo se puede esto automatizar y qué tipo de protecciones podemos hacer hasta preventivas y de detección. Si pasa a la siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, igual que en el entorno de cloud, es que tenemos que tener visibilidad de lo que tenemos, visibilidad de nuestro entorno. Si no sabemos lo que tenemos, difícilmente lo podemos proteger. Entonces, tenemos que tener una conciencia de todo nuestro entorno de contenedores, saber qué contenedores tenemos, qué clusters tenemos de Kubernetes, qué nodos tenemos bueno, y qué actividad hay ahí, ¿no? Qué tráfico, ¿no? Si pasamos, vemos en la siguiente, vemos un ejemplo de qué actividad de tráfico nos puede dar, si pasa a la siguiente, nos puede dar una pista de que a lo mejor hay alguna configuración que no debería estar así, ¿no? Por ejemplo, que haya a lo mejor algún pod o algún contenedor dentro del pod que tenga acceso a Internet, como puede ser cualquier tipo de pod, en este caso pues una base de datos, y que no debe tener acceso a Internet, ¿no? Porque a lo mejor lo tenemos aplicadas unas reglas de control de acceso dentro de Kubernetes que pues no deban estar aplicando, ¿no? U otro tipo de configuración. Entonces, lo primero que tenemos que tener es visibilidad de mi entorno y visibilidad de mi tráfico, ¿no? Luego eso vemos cómo podemos cerrar el círculo con todo esto, ¿no? Si pasamos al siguiente punto es asegurarnos de que todo está configurado, ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Pero que todo está configurado como debe estar. Yo siempre digo que esto para mí es la base, ¿no? Es decir, podemos establecer medidas súper seguras y sofisticadas, pero si luego lo hemos configurado mal y no hemos dejado la puerta trasera abierta y que cualquiera puede llegar y entrar, pues bueno, pues es como quien se deja la contraseña ahí puesta ahí pues en un POSIT. Dice, bueno, pues luego tendrás 500.000 millones de defensas súper sofisticadas de antivirus, pero es que el problema que has tenido es que te han entrado porque han usado tu contraseña. Entonces, si tú te dejas, esto lo podemos ver a tiempo real, de forma continua. Como he comentado, esto de compliance continuo, esto es importante porque son entornos dinámicos, entornos que van variando y no es algo que tenga que hacer una auditoría cada 30 días y cada 2 semanas o 2 días. Es algo que tenemos que ver de forma continua y para eso tenemos multitud de estándares ya o de frameworks de seguridad preconfigurados, predefinidos, con muchas reglas predefinidas y mantenidas por Checkpoint, que nos va a permitir, digamos, out of the box, poder establecer esta medida de seguridad. Pero luego también importante, si pasamos al siguiente, que esto lo podamos personalizar, porque no necesariamente Checkpoint tiene por qué saber qué es lo que necesita tu entorno o qué es lo que necesita el entorno del cliente. Para eso tenemos un lenguaje muy intuitivo y además tenemos un constructor gráfico, independientemente de que sea intuitivo, directamente hay un wizard, ¿no? Que es el lenguaje GSL, con el cual podemos establecer condiciones que nos van a indicar si hay algo que está o no está como debe. Y además este lenguaje se aplica a lo largo de todos los productos que estamos comentando, desde la parte de compliance a la parte de compliance de contenedores, ¿vale? Por ejemplo, que a lo mejor hay un pod que debería estar utilizando una política de ingress, de acceso de nivel 4 en Kubernetes o de egress o de salida, pero no la está utilizando, con lo cual se entiende que por defecto está todo permitido. Si tú pones esto como condición porque entiendes que en tu entorno así debe ser, pues vas a tener una alerta de que esto, pues, y puedes tomar una serie de acciones. Siguiente punto es, vale, ya tenemos visibilidad de nuestro entorno, ya sabemos cómo está configurado, ya tenemos un compliance continuo, ya hemos establecido nuestras condiciones, pero ahora vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Y vamos a ver todas estas imágenes de contenedores que utilizamos en nuestro entorno, realmente si tienen algún tipo de problema de seguridad. Y además, típicamente en los entornos de contenedores se utilizan muchas imágenes que están alojadas en registries, y que pueden ser incluso, pues, poder utilizar imágenes de terceros, ¿no? ¿Cómo aseguramos que estas imágenes no tienen ningún tipo de problema de seguridad, como pueden tener vulnerabilidades, que puedan tener a lo mejor alguna vulnerabilidad conocida en alguna librería que se utilice o que puedan tener algún tipo de malware? Pasamos a la siguiente. Podemos tener
algún tipo de malware incluso dentro del propio contenedor, que sería poco habitual, pero podría también ocurrir, o credenciales embebidas, ¿no? De nuevo, el ejemplo de las credenciales, esto lo vemos en muchos casos en noticias del día a día, que hay parte que a lo mejor se ha aprovechado un ataque porque en el propio código había embebidas las credenciales, ¿no? Y se han utilizado. Siguiente. Entonces, esto es una parte importante que lo podemos integrar dentro de lo que es un pipeline de CI/CD, es decir, esto se puede automatizar. Lo que decía Eusebio, esto es importante que todo lo que estamos comentando se pueda automatizar. Es algo que tú puedes directamente definir esta herramienta, esta utilidad que tenemos para poder decir, oye, pues si mis contenedores que yo pretendía desplegar resulta que tienen algún problema de seguridad, pues no lo voy a desplegar. No voy a continuar adelante, ¿no? O las medidas que tú establezcas, o simplemente alertamos, ¿no? Entonces, pasamos a lo siguiente. Ya, seguimos bajando un poquito de nivel y ahora vamos a ver, digamos, alguna forma ya de prevenir, de poder asegurar el runtime en una de las maneras que es, bueno, si conocéis el entorno de Kubernetes, los que estéis manejando entornos de Kubernetes, pues veis que todo se maneja, digamos, mediante APIs, ¿no? Mediante llamada APIs, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interceder en estas llamadas a las APIs y, de nuevo, pasa a la siguiente, poder establecer una serie de condiciones de la misma forma que hacíamos en la parte de compliance, poder establecer unas condiciones de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo, permitir solamente a los miembros del equipo de desarrollo que actualicen un pod con las imágenes X, estas otras cosas que hemos definido, de nuevo, con el lenguaje de GSL, de forma sencilla, y que podemos establecer una condición para definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en llamadas a las API a mi entorno de Kubernetes. Siguiente, digamos, vamos a pasar de nuevo, seguimos con la parte de protección de runtime, pero ya entramos, bajamos un poquito más de nivel, de nuevo, seguimos ahí bajando, y esto enlaza mucho con lo que decía Eusebio, la defensa en profundidad, ¿no? Estamos estableciendo diferentes capas, diferentes niveles de protección, y aquí lo que vamos a hacer es algo bastante también avanzado, que es de la forma que podemos detectar incidentes en tiempo real que se están produciendo en el contenedor en base a comportamiento, ¿vale? Pasa a la siguiente, lo vamos a ver más claro, y es que podemos hacer un perfilado del comportamiento normal de un contenedor, y además recordamos que los entornos de contenedores, y más aún ahora cuando hablemos de la parte de serverless, suelen ser entornos muy aplicables a microservicios que hacen una labor mucho más específica de lo que suele ser un servidor más monolítico, ¿no? Hacer algo muy, muy, muy concreto, con lo cual es más fácil hacer un perfilado de cuál es el comportamiento normal. Entonces, esto, digamos, es un enfoque de seguridad, digamos, positiva, de forma que todo lo que sepamos que durante esta fase de perfilado ha estado haciendo, pues esto es lo normal, lo que se salga de eso ya nos va a poder alertar, decir, oye, pues esto, cuidado, que esto puede ser, no es lo habitual que tiene que hacer este contenedor. Pero luego también tenemos una serie de firmas, que sería ese enfoque de seguridad negativa, en la que vamos a detectar firmas por comportamiento que nosotros ya sabemos que son sospechosas o maliciosas. Y finalmente, poder incorporar este escaneo de vulnerabilidades que hemos comentado antes, pero en el runtime, de forma que sea continuo. Es posible que se actualice alguna librería que tenga algún tipo de vulnerabilidad. Vale. Siguiente. Hemos pasado de este protección de runtime, pero luego tenemos que poner, digamos, cómo cerramos todo este círculo. Evidentemente tenemos que tener una visibilidad de todo esto y no ponerlo todo en contexto, ¿no? Entonces, esto es todos estos eventos que está sucediendo de actividades de red, por ejemplo, de que alguien esté esté utilizando algo para hacer algo de criptominería y no sea la función del contenedor, ¿no? Pues todo esto vamos a poder verlo en una serie de alertas con, digamos, de detección de anomalías o de ya patrones que tenemos definidos como, uy, esto puede ser peligroso, y esto es lo que podemos definir como una detección de intrusiones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, todo esto lo que nos va a dar es unos dashboards, un report intuitivos, que lo tenemos integrado en la misma herramienta, que es la parte de Security Posture y de Workload Protection, que al fin y al cabo nosotros lo separamos como concepto para poder explicarlo, pero realmente está todo bastante unido, está todo de la mano, ¿no? Es la misma solución de Workload Protection y de Security Posture, y que me va a dar este reporting de todo lo que está sucediendo y de si hay algún tipo de comportamiento extraño. Ahora vamos a comentar, digamos, otro pequeño entorno, que es la parte de serverless, o no tan pequeño, porque hay clientes donde solamente se utilizan cosas serverless, ¿no? Entonces, primero, que entendemos por serverless, ¿no? Bueno, no es lo que entendamos nosotros, que serverless realmente es,
nosotros aquí hablamos, cuando nos referimos a serverless, principalmente de protección de funciones. En este caso, ponemos ejemplo en funciones Lambda de Amazon Web Services, aunque también vamos a agregar dentro de muy poco funciones Azure Functions. Pero luego no solamente son funciones, también pueden ser un S3 bucket, es un serverless, un API Gateway es un serverless, un Fargate de Amazon Web Services es un serverless, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos controlar de dos maneras. Primero, de nuevo, establezcamos las bases, lo mismo que hemos hablado con la parte de contenedores. Posture Management, establezcamos nuestra política de postura de seguridad para decir esto está o no está como debería estar, ¿vale? Y hablamos de funciones y hablamos de todo el resto de cosas serverless que puede haber en mi entorno de cloud. Y luego entrando un poquito más en materia, cómo hacemos este workload protection, pero específico de funciones serverless. Y ahora estamos hablando de algo que es muy difícil, insertar algo de seguridad entre medias, ¿no? Tú, por ejemplo, no vas a poner un security gateway dentro, en medio para poder inspeccionar y poder cortar un ataque a una función serverless, aparte de que no es lo único que hay que hacer con ello, ¿no? Pasar a la siguiente slide. Entonces, ¿cómo podemos proteger funciones Lambda? En este caso, ¿cómo podemos proteger funciones serverless? Que van a hacer, digamos, que son funciones que se detonan en base a eventos y que se ejecutan durante un minuto y que ejecutan un código muy específico y hacen unas acciones muy específicas. Pues lo primero es escanear. Es muy análogo a lo que hemos estado comentando en la parte de contenedores, ¿no? Escanear vulnerabilidades que pueda haber algún tipo de credenciales, de fuga de credenciales, ¿no? Embebidas en el código. Vamos a escanear el código de las funciones y esto realmente es algo que se hace antes de que se ejecuten. Es decir, nosotros vamos a poder escanear el código de las funciones y ver si hay algún tipo de problema de seguridad en cuanto a credenciales. Segundo, que vamos a analizar el código de las funciones y vamos a generar y proponer automáticamente un rol de el mínimo privilegio, que tenga el mínimo privilegio necesario para que la función haga lo que debe hacer. Y esto es bastante avanzado. Quiere decir que nosotros podemos, en base al profiling de la función, que ahora comento, ¿no? Y en base al análisis del código, detectar cuál es lo mínimo que debe hacer. Típicamente, cuando pones, cuando lanzas, cuando ejecutas, le asocias los permisos necesarios, pues vas a hacer, pues bueno, vas a intentar no ponerle un any a todo, que un asterisco, permisos de todo, pero tampoco te vas a quedar ahí justito, ¿no? Le pones ahí, pues bueno, que funcione, ¿no? Y al final, si funciona, pues así se queda. Típicamente va a tener unos permisos probablemente muchísimo más amplios. Y bueno, todos conocemos la ley del mínimo privilegio, ¿no? Es decir, intentemos la ley, el principio del mínimo privilegio a nivel de seguridad. Lo siguiente, y ya entramos en la parte de Runtime Protection, es poder parar a ataques a nivel de aplicación en la entrada, digamos, pero me prefiero contar la cuarta primera. Le tengo que cambiar el orden aquí. ¿Cómo hacer este profiling del que estamos hablando? Es decir, hacemos dos cosas, un análisis del código y otro análisis en base a perfilado de la función, ¿vale? Entonces, si aquí en esta slide se ve en un ejemplo de, si por ejemplo veis aquí la parte de abajo, las llamadas a APIs, de forma que podemos, hay un put item en una DynamoDB, que también es serverless, que nosotros lo hemos detectado que la función hace eso en base al análisis del código, porque lo hemos visto en el análisis del código, y en base al runtime. Es decir, hemos visto durante el tiempo que llevamos analizando esta función que esto es lo que hace. Sin embargo, hay una segunda acción, una llamada de APIs, que es escribir un objeto en un S3 bucket, que eso no lo hemos visto. Fijáis que no aparece la parte de runtime, no lo hemos visto hacerlo porque no lo ha tenido que hacer en ese momento determinado, lo que llevamos escuchando no lo ha tenido que hacer. Sin embargo, sí que viene en el código. Si nosotros solo nos basáramos en la parte del runtime y cortáramos, porque podemos ser preventivos, cortáramos todo lo que no está, en ese perfilado, en el momento en el que la función necesite hacer ese put object en el S3 bucket, que a lo mejor es que está haciendo un backup o lo que sea, de algo bastante crítico, se lo vamos a cortar. Entonces es importantísimo combinar ambos, que es lo que nosotros hacemos. Poder hacer ese análisis del código y poder hacer ese análisis del perfilado y en base a los dos poder obtener ese perfilado de privilegios y también ese perfilado de qué es lo que hace la función para poder ser preventivos en todo lo que sea sospechoso o malicioso. Y ahí es donde entramos en el último punto, el que aquí indicamos con un número 3, que es poder parar aplicaciones, parar ataques a nivel de aplicación, ataques a nivel 7 de forma preventiva y no solamente por el perfilado, sino por típicos patrones de ataque que puedan hacer algún tipo de inyección o lo que sea y que puedan estar lanzándose contra mis funciones Lambda en este caso. Y digamos, aquí hemos visto cómo proteger dos micronubes que estarían dentro de mi entorno de nube para que no se me quede, digamos, esas árdenas, ¿no? Dentro de ese espacio sin proteger.
que son la parte de contenedores y la parte de serverless. Te dejo, Eusebio, que continúes con la parte de application, de seguridad de aplicaciones. Vale, vamos a hablar, hasta ahora hemos hablado casi todo es infraestructura, digámoslo así. O sea, es decir, hemos estado hablando de cómo proteger las infraestructuras, cómo proteger cada una de nuestras subcomponentes de la nube, excepto en la parte de serverless, que sí hemos hablado específicamente de algo más dinámico, algo más relacionado con la aplicación, el código, etcétera. Casi todo lo que hemos visto ahora es muy gran parte de infraestructura y los componentes que tenemos que poner a nivel también de infraestructura para poder establecer esas defensas y esas prevenciones que necesitamos. Pero a partir de aquí vamos a hablar de una parte importante. El lenguaje o el protocolo de la nube es HTTP por defecto, es web por defecto, en casi todas o prácticamente en todas sus versiones, sobre todo lo que se enfrenta a Internet, que es la parte, digamos, más peligrosa. Y por lo tanto, ahí es donde necesitamos también centrar esfuerzos en proteger a nivel de aplicación y poner defensas a nivel de aplicación para que nuestras propias exposición a la nube, exposición a Internet, que nuestras propias aplicaciones estén protegidas. Aquí es donde entra nuestra parte de AppSec, que es la parte que nos va a permitir proteger la web de las diferentes amenazas que también son conocidas o en gran parte son conocidas, pero hacerlo de una manera mucho más inteligente. Es decir, hasta ahora el problema era que este tipo de infraestructuras era muy difícil de mantener, necesitaban muchos especialistas en el mantenimiento porque generaba muchos falsos positivos, cada vez que había un cambio dentro de la red había o podía generar falsos positivos, cada vez que alguien cambiaba la aplicación generaba falsos positivos, cada vez que ocurría cualquier cambio había que hacer un ajuste fino de las defensas y cómo reaccionan en función de la entrada. Y en muchas ocasiones incluso la lista, o bien teníamos un mantenimiento de excepciones increíblemente extenso, o en algunas ocasiones directamente las extensiones eran mucho más amplias, las excepciones, perdón, eran mucho más amplias de lo que deberían ser, con lo cual estábamos abriendo agujeros. Aquí es donde nosotros entramos estableciendo una situación de protección utilizando inteligencia artificial contextual que nos permita adaptarnos inmediatamente al contexto. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que en un momento determinado, en un campo de búsqueda, por ejemplo, de una de nuestras páginas web, pues alguien mete la palabra, si estamos buscando una noticia, pues sindicatos, que es union en inglés, una union más no sé cuánto, tal. Por defecto, si nos basamos en firmas, eso tiene pinta de ser un ataque de SQL injection, ¿vale? Entonces, por defecto, en un cálculo de un riesgo, de una transacción, de un scoring de qué cómo de peligroso es eso, saltaría una alarma diciendo, cuidado, esto es muy peligroso, esto es algo que tenemos que mirar o que tenemos que parar porque tiene toda la pinta de ser un ataque de SQL injection. Y si solo nos fijáramos en eso, pues efectivamente pararíamos esa transacción, con lo cual pararíamos una parte importante de nuestra aplicación, de nuestra página web, y tendríamos que crear una excepción adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros seguimos mirando y vemos el riesgo de ese usuario hasta ahora, cómo se ha comportado. Pues ha establecido hasta ahora de 63, por ejemplo, peticiones no maliciosas. Esta tiene pinta de ser maliciosa, vamos a bajar el scoring. No tiene pinta de que pueda ser, o sea, vamos a quitar una serie de puntos a la puntuación de peligrosidad de ese posible ataque. Seguimos viendo cómo se comportan el resto de los usuarios. Si el resto de los usuarios en ese mismo campo, utilizando esa misma URL, etcétera, hacen algo parecido, hacen comportamientos parecidos, eso quiere decir que vamos a bajar incluso más la puntuación. Y seguimos y con el contenido, vamos a ver en el contexto del contenido, si nos da una información de que el contenido habitual en ese campo es de esa manera, utiliza esos símbolos, etcétera, bueno, pues incluso bajamos más el scoring. Con lo cual, al final, la decisión final de si esto es peligroso o no, no depende únicamente de una firma, no depende únicamente y exclusivamente de un comportamiento, sino que los propios comportamientos durante toda la vida de la aplicación y también durante los últimos momentos de la vida de la aplicación tienen más peso, menos peso, cómo se comporta lo que llamamos el crowd, el behavior, también cómo se comporta en un momento determinado ese usuario. Todo ese contexto es evaluado por la inteligencia artificial que forma parte de la solución
un machine learning que nos permite determinar si ese scoring es realmente por encima de algo que consideramos muy peligroso o no. Si estamos muy seguros, lo paramos. Si no estamos muy seguros, pues lo que vamos a hacer es permitir decidir cómo subimos o bajamos el nivel de intensidad de nuestras defensas. Y en base a eso se decidirá, con lo cual vamos a ser capaces de tener mucho menos falsos positivos, pero además podemos proteger otra parte importante que también es cada vez más utilizada dentro de las aplicaciones modernas, que es el API de comunicación entre los diferentes componentes de los microservicios o incluso la comunicación entre microservicios. Ese API que se establece en un momento determinado, si tenemos un esquema de OpenAPI, nosotros podemos establecer una validación de ese esquema para evitar el abuso de esos APIs, evitar o hacer mucho más seguro esa forma de utilizar los microservicios. Otra parte importante que ponemos como defensa aquí es el parar los bots maliciosos. Establecer si la parte que está en el otro extremo es una persona o es una máquina. Y dependiendo de eso poder tomar una decisión. Es decir, permitimos o no que se nos conecten máquinas para hacer un scrapping, para hacer un credential stuffing, para hacer una creación automática de cuentas, etcétera. Podemos permitir o no que el otro extremo sea una máquina y evitamos alguna serie de comportamientos que al final ponen en peligro nuestra propia aplicación. De manera que solo personas van a ser las que vayan a poder consumir la aplicación tal y como nosotros la hemos diseñado. Por supuesto, todo esto de forma nativa en la nube, es decir, poder implementar, como decíamos antes, si no lo puedes automatizar, no está en la nube. Si no lo puedes insertar como un control nativo de seguridad, no está en la nube. Para eso tenemos diferentes formas de insertar esa seguridad y diferentes maneras para ser lo suficientemente flexibles de manera que podamos ofrecer a nuestros clientes la forma óptima de insertar estos controles de aplicación dentro de su propio pipeline de integración y pipeline de desarrollo. Para ello tenemos diferentes opciones como un Virtual Appliance, como un contenedor Kubernetes, como un agente Nginx, como una forma de SASE cuando consumimos nuestros accesos a aplicaciones internas. Con la SASE de Checkpoint insertamos automáticamente nosotros esa seguridad dentro de los propios accesos que nuestros usuarios internos o semi-externos, digamos, es decir, contratados externos o socios socios de operaciones, etcétera, puedan consumir aplicaciones internas, pero de una manera segura. Es decir, estas son las diferentes opciones que proporcionamos para la integración. Y por supuesto, y al final, algo muy importante es hacer un seguimiento de nuestra seguridad en la nube, no solo de la postura de seguridad, como decíamos antes, sino de todos los eventos que están ocurriendo, insertando con nuestra inteligencia de amenazas, con nuestra base de datos de inteligencia de amenazas, ir insertando todos y cada uno de los datos que puedan enriquecer la información que generan nuestros logs, que generan nuestros sistemas. De manera que cada vez que llegan alguno de esos logs, nos llegan alguna de esas informaciones por los diferentes componentes, desde la configuración de assets y de la nube, desde la actividad de red, la actividad de usuarios, etcétera. Tenemos lo que llamamos un enrichment engine que, partiendo de una correlación y un análisis de amenazas más la inteligencia de amenazas que tenemos en nuestra base de datos de todos los componentes que tenemos, añade información y añade o enriquece los datos de manera que sean mucho más significativos el poder distinguir si tenemos un problema de seguridad o no. De forma que, perdonad, añadimos información de geolocalización, añadimos información de nuestros feeds de inteligencia. Si sabemos que una dirección IP no es lo mismo, pues alguien se ha conectado a tu web desde esta dirección IP. Que enriquecerlo, es decir, esa dirección IP está en la lista de direcciones IP maliciosas que tenemos dentro de nuestro listado de inteligencia de amenazas. O ese tipo de comunicaciones o este patrón de comunicaciones suelen ser los utilizados cuando hay un ataque de tal tipo, etcétera, etcétera. Ese enriquecimiento de la aplicación lo que nos va a permitir en un momento determinado es darle más visibilidad o tener mucha más visibilidad de lo que está ocurriendo dentro de nuestra red, enriquecer esos datos e incluso alimentar SIEMs o alimentar terceros para que se establezcan medidas
automatizadas adecuadas como respuesta. También podemos establecerlas de nuestro propio sistema, el establecer respuestas frente a la detección de alguno de estos componentes, ¿vale? Esto lo que nos permite, como decíamos antes, es enriquecer las alarmas, enriquecer qué es lo que vemos y cuál es la percepción que podemos tener de cómo está la seguridad dentro de nuestra red, visualizar la actividad de tráfico, visualizar de manera intuitiva las diferentes interconexiones de nuestros componentes y si alguno de ellos está en peligro, verlo automáticamente. Como veis, ahí hay, por ejemplo, dentro de las direcciones externas que hemos visto, una que está marcada con la típica calavera, en la cual tenemos una certeza de que esa dirección IP que se ha comunicado hacia adentro es maliciosa, ¿vale? Entonces, el poder establecer medidas automáticas para bloquear desde ese momento todo el acceso desde esa dirección IP o todo el acceso a ese componente en concreto, etcétera, etcétera, ¿vale? De nuevo, actividad en la cuenta, ver qué es lo que está ocurriendo. Como decíamos antes, tener una percepción mucho menos general de qué es lo que está ocurriendo, algo mucho más específico que nos permita actuar, el ser capaces de reconocer las amenazas y actuar en base a lo que está ocurriendo y tener un histórico de todos esos datos con datos enriquecidos que hemos añadido dentro de nuestro sistema, ¿vale? Y es muy fácil de esa manera identificar en un momento determinado con búsquedas prefijadas, con views que ya tenemos prehechas, si tenemos un problema o estamos viendo un problema dentro de nuestra red. Es lo que nos va a ayudar, aparte de todas las medidas, todos los defensas en profundidad que hemos incorporado, todas esas medidas que nos van a evitar, si alguien en un momento determinado nos ataca, que entre, si pasa una de las barreras, que tenga otra detrás, que podamos movernos adecuadamente, que podamos reaccionar de manera automática, todo eso es lo que nos va a permitir tener o establecer una seguridad móvil y una seguridad mucho más flexible y adaptada a las amenazas modernas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la atención, muchas gracias a todos aquellos que habéis estado. Vamos a dejar, creo que tenemos unos 5 minutos, unos 3 minutos, 4 minutos para preguntas y si tenéis alguna cuestión estaremos encantados de responderla. Muchas gracias a todos. Parece que todos lo han entendido perfectamente o los hemos aburrido lo suficiente como para no preguntar. De nuevo, pues muchas gracias a todos y espero que os haya sido útil. Y recordad sobre todo que muchas de las cosas que hoy en día percibimos como seguridad tienen o pueden tener una interrelación con el pasado y si seguimos las mismas tácticas o las mismas acciones que seguíamos en el pasado, es posible que suframos las mismas, digamos, los mismos resultados. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y aprender también del pasado. Bueno, vamos a dar unos minutos más para Sí. si alguien todavía quiere preguntar. Después seguiremos con el próximo ponente. Sí, por supuesto. Os recordamos que si tenéis ahí cualquier pregunta, podéis utilizar tanto el chat como el panel de preguntas y respuestas. Yo os animo a que utilicéis el panel de preguntas y respuestas, así podemos hacer un seguimiento de que no se nos queda ninguna sin responder. Y si no, pues bueno, para los que nos conozcáis, igualmente podéis contactar con nosotros cuando necesitéis y nos ponemos con lo que sea, cualquier duda que tengáis en mente. Lo dicho, está todo clarísimo. O lo han entendido todo o no han entendido nada.
Bueno. En el Q&A una pregunta, ¿no? Sí. Sí, tenemos clientes que ya tienen funcionando estos sistemas. En España hay alguno y fuera de España, obviamente, también hay clientes que si tenéis alguna oportunidad o queréis de verdad verlo, pues podemos organizar alguna sesión para que lo veáis. Efectivamente. De hecho, hay varias partes de todas las soluciones que hemos comentado, ¿no? Está la parte de protección de red, la parte de postura, la parte de Workload Protection. Hay partes que son más novedosas y hay partes más recientes y otras partes que llevan bastante más tiempo asentadas. Entonces, tenemos una base de clientes bastante importantes, especialmente para, por supuesto, la parte de seguridad de red, que es de donde más venimos, y la parte de postura de seguridad tenemos algunos clientes importantísimos y una base instalada bastante importante. Las últimas incorporaciones, toda la parte de Workload Protection y de Application Security, donde también tenemos algunos clientes importantes. Hay menos base instalada, pero ya tenemos algunos clientes importantes tanto fuera como dentro de España. So, Albert, si necesitas entrar un poquito en detalle más en privado, lo podemos comentar. Tienes mi contacto, así que cuando quieras. Vale, en principio, mira, para la diferenciación de nuestros sistemas con la de los sistemas habituales en la cloud, ¿vale? Te podemos dar un estudio más profundo, pero en general es el foco, ¿de acuerdo? Es el foco. Al final, los proveedores de la nube de lo que saben es de nube y tienen mucha mayor sapiencia en nube que Checkpoint. Ahora, quien sabe de seguridad no son los de la nube y no saben todos los controles y todas las cosas que hay que poner. Obviamente proporcionan herramientas, pero algunas de ellas son muy difíciles de mantener y de explotar, y nosotros le damos muchísima más importancia a varias cosas. Primero, la seguridad, sobre todo, el estar preparados frente a cualquier tipo de amenaza. Segundo, una visión única y global de todos los sistemas, no solamente en una nube en concreto, sino en todas tus nubes, e incluso que tengas nubes híbridas en las cuales tienen nubes privadas, o también sistemas propietarios dentro de on-premise, digamos, y que todos los componentes y toda la gestión sea común, ¿vale? Y luego, por supuesto, lo que decíamos antes de la visibilidad completa, de nuevo, no solo de una nube, sino de todas las nubes, y además una visibilidad y una serie de herramientas mucho más fáciles de explotar y mucho más seguras de explotar. Bueno, yo creo que ahora sí se ha cumplido el tiempo. Muchas gracias por la atención, gracias por las preguntas y espero veros en la próxima edición, por lo menos. Efectivamente, muy bien. Saludos a todos. Saludos y muchas gracias.